Padre, te damos gracias, una tarde hermosa, ya casi noche, Señor, en donde nos permites una vez más reunirnos para hablar un ratito de tu palabra. En nombre de Jesús. Señor, qué bueno eres porque nos has dejado luz y nos has dejado, Dios mío, un camino. Gracias por no dejarnos en la más densa oscuridad de la ignorancia, sino darnos una palabra bendita, por la cual podemos tener, Señor, como un espejo, como una lámpara que alumbra nuestro caminar. Dios, queremos pedirte que nos des entendimiento y sabiduría, que podamos por el Espíritu Santo entender el sentido claro de tu palabra, para que entonces ella nos guíe, Señor, según tu voluntad. Toma control de mis hermanos, de Víctor, de Brizuela, de Edwin, Señor, y de mi persona, y que la audiencia que va a escuchar estas reflexiones pueda también ser edificada, Señor. Sí, Señor. Padre, reconocemos que estamos limitados y que nuestra inteligencia humana es muy finita. Máximo cuando tenemos claro que tu palabra es espíritu y es vida, y que tus palabras son eternas, Señor. Y ante la grandeza de tu palabra, lo que nos queda es llegar con total humildad, dependiendo de tu Espíritu, Señor. Más bien, perdónanos si en algún momento hemos creído ser arrogantes o hemos creído tener la verdad absoluta, o hemos pretendido que nuestra interpretación de las cosas, máximo en el asunto de escatología, es la absoluta, Señor. Perdona si había en nosotros ignorancia, Señor, o arrogancia. Más bien, con humildad pedimos que en la multitud de consejos haya sabiduría, Señor. Que en la multitud de ese análisis tu Espíritu nos alumbre y podamos juntos, Señor, ir creciendo en sabiduría y en gracia. Gracias. En el nombre de Jesús. Santísimo de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Vamos a ir una vez más a Mateo 24. Aquí presenten los licenciados Villalobos, el licenciado Brizuela y el licenciado Molina. Estoy a la par de puros licenciados y yo solamente soy un diplomado. No, usted es licenciado, no importa, hermano. No le hace. Usted tiene licencia. No. Usted también es licenciado, hermano. No se lo... Así que, bueno, vamos aquí a Mateo 24, verso 4 en adelante. Estábamos partiendo la semana pasada de las preguntas en el verso 3 que hace Jesús. Y entonces partimos del verso 4 en adelante buscando qué era para el año 70 y qué tenía que ver para los principios de dolores en nuestra época. ¿Se recuerdan? Correcto. Que hablábamos sobre los primeros textos del 4 y 5 donde decía: mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quedamos claro de que esa era una evidencia absoluta del principio de dolores, que se iba a ir incrementando a través de las épocas y que ahora estamos al inicio de una gran apostasía. Y digo inicio porque todavía no ha aparecido el hombre de pecado que ustedes bien hablaban, ¿verdad? En Tesalonicenses. Correcto. Que en algún momento se va a presentar como el hombre de iniquidad y va a engañar a un montón de gente. Claro. A los que no quisieron oír la verdad, pues se les permite entonces que sean engañados por la mentira. Entonces, pero quedamos claros que el engaño es parte fundamental de una señal. Ahora, sí decíamos que tenemos que tener cuidados con que nosotros somos responsables de si nos engañan o no. Ahora, ¿cómo podemos evitar el engaño? Por la palabra. Amén. Ese es algo. Que el diablo quiera engañarnos, ese es su trabajo. Que nosotros dejemos engañarnos, esa sería ya nuestra tontera. Y disculpe la expresión, pero si teniendo la verdad, no podemos nosotros permitir que nos engañen. Para terminar este punto y entrar a los siguientes. Perdón, no solo la verdad, teniendo la verdad y al Espíritu Santo. Por supuesto, que nos guía. Sin eso, sin esa otra condición. Por eso, entonces quiero cerrar este punto, que demos un comentario breve de este punto, porque ya viene lo que son aspectos más naturales, cosas más externas, que son las que se nos da como señal también, y que debemos hacer un análisis alrededor de ello. Pero este punto para mí era muy importante dejarlo casi que claro, por la simple razón, hermanos,
de que el diablo siempre ha buscado andar engañando. Correcto. Siempre. Y ha usado ángeles inmundos o personas inmundas. Pablo dice que se visten como ángeles de luz y son falsos apóstoles. Lo dice Pablo en 2 Corintios 11. A lo cual, que el diablo tenga esto no es el problema es que yo ignore la verdad. Ahora bien, la ignorancia no me justifica. Que yo ignore algo no me justifica delante de Dios. Si lo ignoro es porque no tengo una Biblia, y si la tengo no la estoy leyendo. Y si tengo una Biblia y no estoy pidiéndole al Espíritu de Dios, como dice Víctor, que me ayude, entonces vamos a caer en los lazos del diablo. Pedro dice, hermano, que hay gente que ignora voluntariamente. Eso es un punto. Dice, estos ignoran voluntariamente que antiguamente los cielos fueron hechos por la misma palabra, que por la misma palabra que dijo que no volverían a morir anegados por agua, esa misma palabra ahora dice que va a encender los cielos y la tierra. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Entonces cerremos este punto, demos un pequeño comentario cada uno para entrar al siguiente. ¿Qué tienen que decir de este punto? Hermano, yo quisiera ir tal vez un poquito majadero yo con este verso 3. Sí. Es Bueno, que hoy vengo manso y humilde, hermano. Disculpen, hermanos, por la majadería del hermano. Sí, disculpen la majadería, la empachosidad, hermanos, la empalagosidad. Dígale. Queridos hermanos, el verso 3, Mateo 24:3 dice, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Mi comentario es que estos hermanos, estos discípulos, no estaban pensando en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no estaban pensando en la venida de Cristo como lo estaban esperando los creyentes de este tiempo, que en cualquier momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice que seremos arrebatados y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos están hablando de un contexto puramente judío, o sea, ellos no habían entendido ni siquiera esto de que uno será tomado y el otro será dejado, no lo habían entendido. Pero sí dice, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Cuando ellos hablan de la venida del Señor, es lo que hablan en Zacarías, cuando sus pies se van a posar en el monte, en este mismo monte donde están, en el monte de los olivos, y que el monte se partirá en dos. Y bueno, queridos hermanos, entonces yo leo el resto del capítulo 24 bajo esa premisa, bajo ese contexto que ellos están hablando con el Mesías, diciendo cuándo serán todas estas cosas y el fin del mundo. Obviamente aquí el Señor revela algo más. Más adelante dice que en el verso 41, 2 mujeres estarán en el molino, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Eso ya a mí me habla definitivamente del arrebatamiento. Pero lo que había en la mente de los discípulos no es lo que hay hoy en día en la mente de estos queridos hermanos que están acá, ni de usted que me está oyendo, hermano, sino que el contexto de ellos era otro. Ese es mi comentario. Ok. Bueno, sí, no solo eso, sino que ellos pensaban que todo era una secuencia inmediata, digamos. Venían, destruían el templo, ¿verdad? Porque antes dice, le digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos creían, sucedía esto, piedra sobre piedra, venía la segunda venida, venía el fin del mundo. O sea, todo como una cosa inmediata. Entonces, Jesús comienza aclarándoles primero tiene que pasar un principio de dolores. Tienen que ocurrir ciertos eventos que aún pareciera que es el fin del mundo, que ya es casi la segunda venida, pero en realidad no lo es. Que en realidad van a ocurrir muchas cosas antes, previas, que, digamos, a nosotros no nos importan las fechas. Lo que nos importa es de lo que nos apercibe Jesús.
de los engaños, de los engaños, sobre todo de los falsos profetas, de los falsos cristos, de toda la apostasía de la que hablábamos, ¿verdad? Que primero va a venir el hijo de perdición, el inicuo, va a venir la apostasía, pero, queridos hermanos y hermanas, siempre ha habido de todo esto, siempre, pero en estos últimos tiempos la cuestión se va a intensificar más, la cuestión va a ser cada vez más cruda. Esa mentira de que todo va a mejorar, de que todavía viene lo mejor, disculpen, eso es falso, eso es una falsa profecía, una falsa expectativa. Y si no, veámoslo, ya se legalizó el matrimonio homosexual y cada vez, digamos, la maldad comienza a acelerarse más. Pero yo les digo con todo el respeto, todo esto está en la agenda de Dios. Todo esto es parte del cumplimiento de Dios. El Señor sigue teniendo el control de los tiempos, de la historia, de todo. No hay un solo detalle, por más mínimo que sea, de lo cual Dios no tenga el control. Amén. Sí, yo diría algo muy puntual. Yo le aconsejaría a los hermanos, los discípulos tenían dudas sobre el fin y se acercaron a Jesús a preguntarle. Ellos mismos que habían estado con él 3 años no tenían claridad sobre eso. De esa misma manera yo le aconsejaría a los hermanos que hagan lo mismo, porque muchas veces tenemos dudas sobre todas esas cosas y la palabra es fiel y verdadera, y ahí es donde tenemos que ir y llevar nuestro corazón y llevar lo que somos a la palabra para que el Señor esclarezca nuestra mente en ese sentido. Yo quisiera aportar algo ahí, queridos hermanos. En Mateo 24, en ninguna parte de Mateo 24 habla de apostasía. El que habla de esto de la apostasía es el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Aquí lo que habla, digamos, lo más cercano a la apostasía es que la gente va a decir, aquí está el Cristo, entiéndase Cristo como el Mesías, o sea, aquí está el Mesías. Vea, está en el desierto, está en los aposentos. ¿En qué aposentos? Posiblemente aposentos en el templo. Dice que cuando oigan eso no se dejen engañar, porque dice que Él va a venir, ¿verdad? Dice que será como el relámpago, ¿no? Que se muestra al oriente hasta el occidente. Hermanos, entonces, aclarar ese punto, que aquí no se habla de apostasía, sino que el que habla de apostasía y la manifestación del hombre de pecado es el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y está implícito, tal vez no dice la palabra, pero está implícito. Correcto. Implícito en las acciones. Falsos profetas, falsos maestros, Sí, es una apostasía. llevarán se enfriará el amor de muchos y cosas, Sí, todo pero es, la maldad crecerá. El texto sí, Obviamente, está en Tesalonicenses. Sí, por eso estamos de acuerdo, pero está implícito la idea de la apostasía. Exactamente. Entonces, Claro. cuando hablamos de ella, no estamos inventando una palabra que no está en el contexto de lo que quiere decir el escritor. Exactamente. Ahora, yo para cerrar este punto, entiendo lo que dice el hermano Luis y tal vez no vamos a reaccionar en mi opinión, porque al final no se trata de quedarnos empantanados acá, Dando vueltas. pero Lucas, cuando habla de la perspectiva de la misma idea, cuando le preguntan y comienza a hacer la misma pregunta y a desarrollarla bajo el mismo concepto, Lucas, ¿qué hermano? Lucas 21 en adelante, va mucho de la mano, solamente que hay que acordarnos que Mateo escribe al pueblo hebreo, Lucas escribe a los gentiles, A los griegos. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el hecho de que Mateo tenga mucho hebraísmo no significa que sea eso. Acuérdese que los judíos tenían una manera de pensar y ellos creían que era así, y a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Ellos tenían, pero ellos no pudieron conocer porque en la mente de ellos era como ellos decían. Sí, entonces tenemos que tener claro que es cierto que Mateo escribe a hebreos, pero eso no significa que sea como él dice. Es el pensamiento de ellos. Esos hebraísmos hay que entenderlos desde el contexto del mismo evangelio.
¿Por qué? Porque a Pablo quisieron lincharlo porque sencillamente se salió del saco. Porque hoy en día el hecho de que yo diga, bueno, es que es un contexto judío, sí es cierto, es un contexto judío, pero no significa que sea como los judíos quieran. No significa eso, porque los evangelios tienen 4 caras. Hay una dimensión interesante y solo Lucas y Mateo abordan este tema de manera más amplia. Y Marcos. Bueno, Marcos lo toca, pero aquí yo lo que quiero rescatar es que, digamos, el punto que dice el hermano lo comparto, pero quiero hacer la aclaración de que el hecho de que hable desde un término hebreo no significa que sea como los hebreos piensan. No significa eso. Significa que Mateo se está refiriendo a su población hebrea y está tratando de meter el evangelio al corazón de ellos desde la perspectiva hebrea. De hecho, Mateo empieza desde la genealogía y empieza a trabajar paulatinamente en todo eso y es el que más usa textos del Antiguo Testamento. Entonces sucede que, pero Lucas lo presenta de una manera muy hermosa también, pero más hacia el gentil, hacia que entiendan que ahora, hermanos, no podemos caer, y digo yo, y disculpen la audiencia y los hermanos acá, en la trampa en que se nos quiere meter, que muchas veces casi que se nos quiere meter es que si no es el contexto hebreo no vamos a entender. No, hermanos, es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Jesús vino siendo él judío, a ellos se les dieron la ley, se les dieron los pactos, se les dio todo, y estando el Hijo de Dios con ellos no lo conocieron. Lo van a conocer ahora, van a saber la verdad ahora si no quieren ni siquiera al Hijo de Dios. Entonces yo hago ese rescate porque hoy en día hay mucho hermano que se está yendo hacia el concepto hebreo porque tiene un pensamiento y se ha metido eso como una fuerza terrible, y han llegado a un punto donde ya no importa realmente la revelación del Espíritu. De hecho, han venido a desvirtuar al mismo apóstol Pablo. Yo he conocido cristianos que llegan y dicen que Pablo no era ni apóstol y tratan de menospreciar la revelación del apóstol Pablo porque no estaba entre los 12, porque no era, o porque se salió del contexto hebreo. No, hermano, yo creo que hay que tener claro de que nosotros al estudiar la Escritura debemos estudiarla a la luz del Espíritu Santo, ampliando nuestro corazón. Sí, hay ciertos contextos, totalmente de acuerdo, pero eso no significa que tiene que ser como ellos piensan. ¿Sí? Amén, compadre. Bueno, yo lo que quería compartir, queridos hermanos, es lo siguiente. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, ellos están en un contexto totalmente judío, están en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Ellos entienden cuando dice, entonces los que estén en Judea, ellos lo entienden, o orad para que vuestra vida no sea en día de reposo y hay de las embarazadas. Ellos lo entienden perfectamente. Lo que no entendían era por su cultura judía, lo que no entendían era lo que el Señor más adelante iba a hablar a través del apóstol Pablo en cuanto a la venida del Señor por su iglesia, al arrebatamiento. Cuando ellos le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo, Jesús empieza diciendo, mira que nadie os engañe, porque muchos dirán, aquí está el Cristo, aquí está el Mesías, aquí. Entonces, queridos hermanos, debemos entender que, digamos, quizá en Mateo 24 o en Lucas 21 no es muy explícito el asunto del arrebatamiento. Cuando ellos piensan en las señales de la venida, no están pensando igual que nosotros, que hoy tenemos 1 Corintios, que tenemos 2 Tesalonicenses, dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Pablo. La manera en que la mente judía espera al Señor Jesucristo no es la manera de la iglesia. Nosotros nos vamos a reunir con el Señor, según dice la Escritura, en las nubes, y ahí estaremos siempre con el Señor. Los judíos no, ellos lo esperan allá en Jerusalén, que llegue a reinar, por eso cuando el Señor les dice que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, ellos menos entienden, porque se supone que el Mesías iba a gobernar casi desde el templo al mundo entero, y viene Jesús, que es el Mesías, que es la verdad misma, diciendo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos no entienden, entonces dice, hey, Señor, entonces explíquenos qué señal habrá de tu venida y esto. Pues queridos hermanos, esperamos al Señor Jesús de una manera diferente a la que ellos lo esperan. Bueno, vamos a continuar, porque si seguimos ahí, seguimos ya dando luego vueltas. nos vamos a meter en el asunto del arrebatamiento propiamente, como una
como un tema ya interesante en lo que es la escatología, porque hay algunas cosas que hoy en día se andan desarrollando en el contexto cristiano y que vale la pena conversarlas. Al final yo creo que cada uno tiene el Espíritu Santo y va a discernir qué es de Dios y qué no, y tiene la palabra y tome lo bueno y deseche lo malo. Amén, amén. De eso se trata. Ahora, partiendo entonces del verso 6, dentro de las señales que se nos da desde la primera venida hasta el regreso, dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no se os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, dice, y todo esto será el principio de dolores. Ahora, aquí el pensamiento parece ser que ahora el Señor no los ubica meramente en Jerusalén y el templo, sino que ahora les está llevando a todo lo que va a haber a nivel mundial. Exacto. Ya aquí Claro. ya no está en su mente, no los está diciendo, va a venir una guerra en el año 70. Sí, No. Ahora es Ya. a todas las naciones, porque es lo que está diciendo. Ya son acontecimientos Exactamente, a nivel mundial. Ahora, ¿qué podemos compartir de esto, hermanos? Claro. Bueno, siempre han habido guerras, rumores de guerras. Y también se ha levantado nación contra nación. Yo me imagino, no sé, ustedes, pero en la Primera Guerra Mundial muchos creyeron es el fin del mundo. Sí. Y en la Segunda Guerra Mundial dijeron, ya ahora sí hasta aquí nos la prestó Dios. Con esto de Hitler, ya hasta aquí nos la prestó el Señor, ¿verdad? Hay gente que dice que la tercera es. Sí, en la tercera. Sí. Entonces, yo pienso que sí han habido, digamos, eventos terribles, ¿verdad? Todos los millones de personas, que yo mejor no digo una suma, porque hay unos que tienen un cálculo moderado, otros extremistas, y entonces hablan de muchos millones. Pero lo cierto es que siempre han habido guerras. Ahora, a como está la cosa en Medio Oriente, está que arde. Estados Unidos con Irán, Irán con Israel, China con Estados Unidos, bueno, Corea del Norte, bueno, pero es que Sí, ya ese es otro nivel. Ese es otro nivel, es un loquito ahí. Pero bueno, lo cierto es que hay rumores de guerra. Ahora le dijo Irán a Estados Unidos: si me tocan uno de esos 5 embarcaciones que van rumbo a Venezuela con petróleo, hasta ahí se las prestó el Señor, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí un conflicto, una situación. Ahora, como condenaron en Rusia a un estadounidense, ya Estados Unidos está amenazando a Rusia, y China con sus rollos con Estados Unidos. Hermanos, vamos a estar oyendo guerras y rumores. Ahora, para dar el paso a los demás, lo que llama la atención en este punto es la globalización. Sí, claro, exacto. Dígame, porque no es lo mismo las guerras triviales o las guerras internas de países o cosas de esas, a cuando ya el Señor les llama esos principios de dolores, pero ya focalizado en rumores de guerra, pero ya a nivel nacional, nación contra nación, o a nivel mundial. Y eso se ha vuelto como una epidemia guerra de Siria, que ha venido creciendo, porque el hombre se ha capacitado para el armamento de algo maravilloso. Ahora el poder destructivo del ser humano, desde la bomba de Hiroshima y Nagasaki, este asunto está que todos estamos ahí en vilo, ¿verdad? Esperando a ver qué va a pasar. Ahora, no, hago el comentario porque parece ser que hay un incremento en el asunto global, ya no es simplemente focalizado. Porque Apocalipsis, para darle nada más el paso ya al que creo que Edwin quiere hablar, en capítulo 6, cuando habla de los sellos, habla del primer caballo, o bien habla del primer sello, donde dice: y abrió el segundo sello,
y oí el segundo ser viviente diciendo que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y ya después viene el tercer caballo. Ahorita hay un comentario de eso. Sí, Sí. bueno, es que qué sabio que es Dios, ¿verdad? O, digamos, obviamente los discípulos y cuando hablaban de esto con el Señor, no se imaginaban que 2000 años después y pico íbamos a estar aquí, ¿verdad? Creían que era muy... ayer escuchaba a Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, que acaba de mandar un cohete, ¿verdad? Fuera de la órbita, y él decía que él quiere colonizar Marte porque en cualquier momento las bombas nucleares van a destruir el mundo, ¿verdad? Porque ya todos los países tienen un armamento nuclear muy grande, y la tecnología también ha provocado, digamos, como decía Víctor ahora, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, pero la tecnología ha provocado que tengamos un mayor conocimiento de las cosas que están pasando alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y yo creo que aquí es como la similitud de un dolor de parto, ¿verdad? Claro. Que usted oye a veces, vieras que fulana ya tiene los dolores de parto, pero pasan 3, 4 días y nada, ¿verdad? Y 5 y hasta semanas. Está uno en vilo. Sí, uno ahí, pero ¿qué pasa, verdad? ¿Cuándo va a parir? Sí, exactamente. ¿Cuándo me va a sacar hasta que llega ese momento, ¿verdad? Y yo creo que la comparación es esa, porque si hay algo que sí es cierto, como decía Víctor, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido todo esto, pero cada vez sabemos más de eso, y cada vez eso es más, y lo vemos más, y como decían, ya no es solo que Alemania ya, ¿no? Sino que prácticamente, es que el caos es mundial, digamos, y el mejor ejemplo yo creo que es este tema que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Que es algo que ha afectado al mundo entero, digamos, de un solo, todo el mundo ha estado afectado, los vuelos se pararon en todo el mundo, y es como un muy buen parámetro para ver que algo a nivel espiritual está pasando, ¿verdad? Mano, dísela. Sí, queridos hermanos, cuando estos hermanos discípulos le preguntan al Señor qué señal habrá de su venida, el Señor empieza a hablar de un camino tortuoso. Habla de guerras, de rumores de guerra, dice que habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y dice que aún no es el fin, y sigue diciendo que la maldad sería acrecentada, y dice que muchos iban a tropezar y se iban a traicionar y odiar, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, o sea, lo que presenta es un camino tortuoso, y dice, pero todavía no es el fin. Pero ven qué interesante, a pesar de que los discípulos, ¿verdad?, que iban a ser odiados por el mundo entero y maltratados y torturados y iban a ser muertos, ¿cuándo es que llega el fin? ¿Cuándo es que se terminan estos dolores de parto? En el verso 14 ahí está. Y será predicado, dice, el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que yo quiero que notemos aquí es que a pesar de esas condiciones tan extremas, tan duras, tan difíciles, la iglesia se mantuvo predicando el Evangelio a todo el mundo para testimonio, y entonces cuando todo el mundo sea evangelizado, entonces vendrá el fin. Bendito sea Jesucristo por todos los siglos. Bueno, pero perdón ahí, ¿por qué digamos? Sí, yo entiendo lo de la iglesia, y la iglesia será predicando, pero llamo la atención sobre 2 puntos en eso que acabas de decir, hermano Brizuela. Número 1, este logro de que se pueda predicar el Evangelio es gracias a Dios. Sí. Obviamente. Porque si no es por Dios, esto no se podría jamás predicar. Porque, digamos, hay un aspecto religioso y un aspecto político que impide la extensión del reino, ¿verdad? Y ahí en el aspecto político podemos tener esta gente de Mahoma, ¿verdad? Los mahometanos, los musulmanes, y en el extremo también político y religioso tenemos y por otro lado tenemos el comunismo. Tanto el comunismo como el extremismo digamos, musulmán es terrible. Esos son terribles. En primer lugar,
rescato eso. Y en segundo lugar, ve hermanos, nosotros no podemos decir, ya se predicó el Evangelio, porque eso es algo que solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuándo ya va a estar, digamos, o sea, cuándo ya se le va a predicar a todo el mundo. Nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos una idea de que se está predicando aquí, de que ahora gracias al internet, gracias a la televisión, gracias a algunos medios tecnológicos, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos nosotros. Pero hay otros, perdón, para terminar. Pero sí hay otras señales antes de la venida que sí son más visibles, más fácilmente. Y es la gran apostasía que va a haber y la venida del hijo de perdición, del anticristo. Yo hablo mucho con Warry, que es un amigo mío que es misionero en España, y él tiene ese llamado, ¿verdad? Y ese fuego por las misiones. Y yo una vez le decía a Warry, ¿cómo vamos a saber que ya el Evangelio fue predicado? Y entonces él me decía, nunca. Solo tenemos que tener el deseo en nuestro corazón de que siempre sea predicado. Exacto. Porque nunca vamos a saberlo. O sea, hay etnias que uno no, o sea, que ni se conocen. Que vienen nuevas generaciones. Sí, o sea, pero queridos hermanos, mira, si el Señor dice que el Evangelio será predicado para testimonio, no es ni siquiera porque se conviertan para muchos, para testimonio, llámese musulmán o llámese comunismo, lo que sea. Si el Señor dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo, es porque así es, o porque así será. ¿Y a quién se le ha encomendado esta tarea de predicar el Evangelio? A la iglesia, obviamente. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la palabra. Entonces, que sea la señal más notoria o no, el Señor dice que el Evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así será. Entonces lo que yo quiero resaltar nuevamente, hermanos, es que a pesar de este camino tortuoso y los musulmanes y los comunistas y todas las guerras, persecuciones de la iglesia debe mantenerse predicando el Evangelio. Okay. Quiero rescatar dos cosas de lo que acaban de decir y comentar algo. Por eso es que nos estamos entrando en algunos textos, porque si nos avanzamos todo el capítulo, entonces comenzamos a disparar por todo lado, y al disparar por todo lado, cuando nos damos cuenta es que volvemos a dar vueltas en lo mismo. Claro. Entonces, cuando nos enfocamos en el verso 6 al 8 y nos está refiriendo guerras, rumores de guerras, que no nos turbemos, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Y entonces se levantará nación contra nación. Entonces, lo que está haciéndole ver al Señor a los discípulos es, estos son señales. Todavía no es el fin, pero esas son señales y tienen que verlo como tal. No pueden perder de vista esas señales, porque muchas veces por querer entender todo de golpe no vemos las señales que nos van a llevar a eso. Paso a paso. Exactamente, porque digámosle, si hablamos ya de que se predicó o no el Evangelio, solo Dios sabe. Digámosle, ahorita hay mucha tecnología y mucha cosa, aunque yo tengo una reserva en mi corazón, ¿se estará predicando el verdadero Evangelio? Eso es mi reserva. Esa es una buena pregunta. Porque yo conozco hermanos aquí en Costa Rica que van a iglesias que dicen que son evangélicas y lo que menos conocen es el Evangelio. Conocen de profecías, conocen de visiones, conocen de declaraciones, conocen de todo lo que usted y yo escuchamos. Pero yo he encontrado y me he sentado con hermanos y he pastoreado hermanos que después de ciertos años me dicen, pastor, hasta ahorita escucho, hasta ahorita entiendo el Evangelio. Hasta ahorita lo entiendo. Entonces llega un momento donde uno dice, muy bueno, hay que considerar eso. Entonces, por eso yo no quiero disparar por todo lado, quiero que nos enfoquemos por lo menos dentro de las señales notorias y que debemos prestarle atención, pero no debemos alarmarnos, como dice el Señor. Es necesario que todo eso acontezca, porque eso lo que nos está indicando es que vamos rumbo al cumplimiento de la historia. Claro. Ahora, hay dos cosas que habla ahí el Señor en el verso 7 que son casi subproducto de las guerras: pestes y hambres y terremotos. Pero perdón, en esto de pestes
Ajá. yo sí quiero decirle algo. Sí. La pandemia es una peste. Sí, Claro, La pandemia es por una supuesto. peste. totalmente. Digamos, y las hambres generalmente son consecuencia o de pandemias o de guerras, o aún hasta de terremotos. Claro, ¿Verdad? aún, yo no sé si ustedes han escuchado en teorías de conspiración de que hay ciertas máquinas que se focalizan para provocar terremotos. Es un tipo Sí, de claro. de máquinas especiales Sí, es una teoría sónicas, conspirativa. sónicas, que lo que hacen es provocar terremotos en ciertas y los llevan a ruina, los llevan realmente a ruina. He escuchado, no sé si es así o no, pero yo no sé si ustedes han escuchado eso. Ahora, porque lo está metiendo en el mismo contexto de guerras. Lo que a mí me llama la atención es que lo meten en el mismo contexto de guerra, como si la peste, el hambre, son un subproducto de la guerra, pero también el terremoto. Digo yo, qué interesante, me llamó la atención. De hecho, máximo cuando uno escucha algunas teorías de ese tipo de conspiración y todo, en donde hay máquinas ahí, no sé qué, que son sónicas y que lo que hacen es provocar ruina en países, digámosle, como Irán. Irán ha estado sufriendo hace poco otro terremoto, hermano, cada nada sufre terremoto ese país. Y uno dice, interesante, pero ¿por qué ahí? Y los tsunamis, Sí, no han notado eso. Digo yo, bueno, ahí les dejo la bola. y los tsunamis son producto de terremotos. Los tsunamis. Sí. Y cada tsunami que se ha venido aquí en Japón, porque Japón Malasia. es una isla, ¿verdad? Todos esos lugares. Entonces, ahora, ¿ha existido eso? Sí, ha existido todo el tiempo, no es ahora en este principio de dolores o en estas señales antes del fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo eso se va a ir incrementando cada vez más. Se va globalizando todo. Exactamente. Y digamos, el hecho de que nosotros ahora no escuchemos de terremotos o de sismos, es porque todo el mundo está enfocado en la pandemia. Todo ahora es COVID-19. Y mira, COVID-19. ¿Y por qué no fue? El COVID-19. Todo es COVID, ¿verdad? Pero siguen dándose los desastres, digamos, a este nivel. Y hambres, vean, si antes había hambre, ahora hay mucho más. Porque hay una desactivación económica. Es decir, el hambre aún, si estamos hablando de globalización de las cosas, el hambre se ha globalizado aún muchísimo más. Ok, dentro del marco, para darle la palabra a usted, dentro del marco de las teorías de conspiración, se dice que esta pandemia es un tipo de estrategia para matar un sector de la población. biológica, De guerra biológica. de guerra biológica provocada por China. Esos son argumentos, como le digo, yo no puedo. Ahora, pero uno se pone a pensar en qué es lo que debe entender la iglesia, qué es lo que deben entender los hermanos. Sea que eso sea una conspiración o no, al final el Señor está llevando la historia hacia su cumplimiento. Y nuestro deber no es caer en una ansiedad terrible, sino más bien estar preparados viendo que el Señor ya nos había advertido. No sé qué dicen ustedes, hermanos. Sí, yo quería nada más mencionar algo también de eso que estábamos hablando antes, porque estaba escuchando un podcast de Miguel Núñez y él decía que hasta el orden en que sale en el Evangelio, digamos, y es lo mismo que decía Víctor, porque bueno, él es doctor y él estudió todo eso, digamos, y que una peste siempre va a traer una recesión económica. Lo que pasa es que ahora la peste es en todo el mundo, ¿verdad? Entonces va a traer una recesión económica y esa necesidad de que todos los países tengan su comida, reactivar sus finanzas y todo va a provocar guerras, ¿verdad? Entonces está hasta en ese mismo proceso de las cosas, digamos, y me llamaba mucho la atención eso que decía Miguel Núñez, ¿verdad? Que o sea, es que siempre hemos oído de pestes y todo, pero es que esta vez es en todo el mundo. Sí, ¿verdad? Es globalizado. se ha globalizado. Sí, hermanos, definitivamente aquí las palabras del Señor Jesucristo son claras y debemos poner atención. Dice el Señor que cuando veamos que todas estas cosas sucedan, dice, erguíos porque vuestra redención está cerca. Amén. O sea, lejos de que usted, hermano, hermana, que nos está oyendo y nos ponemos aquí a comentar sobre diferentes cosas, lejos de atemorizarse, lejos de ponerse a temblar, dice el Señor Jesucristo que más bien se sienta erguidos
quiere decir algo así como orgulloso, como dichoso, siéntase feliz porque su redención está cerca. O sea, el verdadero creyente se alegra no de que sucedan esas cosas y que mucha gente caiga en desgracia, no, se alegra de que ya el Señor está a las puertas. Bueno, vamos a ir cerrando esta tarde-noche ya, dándoles gracias a Dios, y quiero dar un último comentario para tener un cierre del punto. Hoy nos hemos referido al punto 2, de lo cual el Señor está hablando a los discípulos, de las guerras, rumores de guerra, ya enfocado no a nivel local, sino a nivel global, y que el producto de esas guerras, subproducto de esas guerras va a ser peste, va a ser hambres, va a ser un caos económico a nivel mundial. Ahora, estamos en una situación, hermanos, de vida que nunca esta generación vivió, nunca. La peste más cercana que hubo fue la gripe española. Bueno, también estuvo la de las vacas, sí, pero la de las vacas locas que hubo, pero era muy focalizada en ciertos países. Sí, la fiebre porcina, la bubónica, pero era muy focalizado en ciertas regiones. Pero ahora todo lo que está pasando nos está anunciando el inicio de los principios de dolores. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Prepararse. En lugar de estar en una ansiosa y un temor, tiene que estar preparado. El que sea santo, santifíquese aún más. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos esto o nos acostumbramos a esto y no aprendemos lo que el Señor quiere, va a correr el riesgo de que entonces ya aprendamos a convivir con esto sin haber aprendido y sigamos un estilo de vida sin prepararnos. Y yo creo que nos está alertando, no es el fin todavía, yo creo eso, pero sí es el inicio. No es el fin, pero sí es el inicio. ¿Y cómo puedo yo entender que es el inicio? Porque ya se está hallando a nivel global. Ya hay cosas que ya son globales, ya no. Detrás de esto, hermanos, le doy un consejo: prepárese, viene hambres. La peste va a traer hambres. Y la hambre viene por la recesión económica, porque ya no va a haber qué comer o porque no hay dinero para comprar. A lo cual, hermano querido, yo le invito para que usted le pida a Dios sabiduría, para que usted sea una persona sabia delante de Dios a la hora de invertir sus recursos. Acumule un poquito de comida, vaya ahí teniendo pídale a Dios la sabiduría de José, administrar para cuando vengan las vacas flacas, usted pueda más bien preservar vida delante de Dios a muchos. No sé, ¿tenemos un cierre, hermanos? ¿Quieren cerrar? No, por mí yo creo que es que como falta todavía. Ok. Oramos entonces, ustedes. Hermanos, como decía el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, os santifique. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y yo solamente digo, no podemos tener el temor del mundo. El temor del mundo trae pánico, confusión, tristeza, desesperación. Mas el temor de Dios es totalmente otro. Es esa confianza que tenemos en el Señor. Y esa confianza solo la podemos tener alimentándonos de la verdad, pensando en la verdad, leyendo sobre la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Es la única manera. Y confiar en que las promesas del Señor son en el sí y el amén. Padre, te damos gracias y oramos, no solo por nosotros, sino por los que estamos viviendo en estos tiempos tan hermosos, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nos sentimos dignos, Señor, dichosos de vivir, Dios mío, la historia que tú habías marcado ya, Dios. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sabios, prudentes, a estar preparados, Dios, Señor, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestro ánimo no decaiga, sino más bien, Señor, que seamos fieles hasta el fin, Señor. Bendecimos a tu pueblo, dale sabiduría a tu pueblo y a nosotros en la administración, Señor, para estar siempre preparados para todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.